Bueno, vamos a continuar, adelante, vamos a continuar con el tema número 4 en los 3 aspectos que nos quedan del tema número 4. Dentro de los atributos de las personas están la capacidad, que ya la vimos, está lo concerniente que veremos ahora a el nombre o identificación de la persona, bien sea persona jurídica o bien sea persona natural, y la sede de las personas, bien sea personas jurídicas o naturales, veremos el domicilio y otras 3 categorías más que son la noción de morada y residencia. Entonces tenemos la noción de domicilio, morada y residencia. ¿Y qué implicaciones tiene eso en derecho? Y culminaríamos la parte final del tema 4 con la extinción de la personalidad jurídica. Es decir, cuando se deja de ser persona, cuando se extingue la condición de persona de las personas naturales y la de las personas jurídicas. Y con ello terminamos el tema 4. El programa nos dice el nombre civil, determinación en las personas naturales y funcionamiento en las personas jurídicas. Esto es lo que vamos a empezar a desarrollar a renglón seguido. Fíjense ustedes. En derecho es importante el tema de la identificación de las personas. Esas entidades naturales o jurídicas requieren en derecho tener una identificación para todos los efectos legales y jurídicos correspondientes sobre esa persona, identificada de una manera tal como lo determina la ley, es sobre la que recaerán los efectos, las consecuencias de cualquier acto jurídico. Y entonces al derecho le importa mucho, por razones fundamentalmente también, dentro de otras cosas de seguridad jurídica, tener identificado a aquellas personas que interactúan en las relaciones jurídicas. Entonces, ya sabemos que la clasificación de personas, ¿cuál es? La clasificación de personas naturales y jurídicas. Muy bien, vamos a ver cómo se identifican o creen ustedes que se identifican las personas naturales. Por el hecho de ser humano. ¿Cómo se identifican? Con un nombre. Ese es el concepto de persona natural, el solo hecho de ser individuo de la especie humana. Muy bien, pero ¿cómo se identifican? Estamos viendo uno de los atributos de la persona, el nombre. En el nombre de las personas naturales. ¿Cómo se estructura el nombre de las personas naturales? Nombre y apellido. Por lo menos un nombre y un apellido. Por lo menos un nombre y un apellido. Nombre y apellido dicen. ¿Alguien dice otra cosa? ¿No le oigo? Por la cédula, dice la amiga. Y por la cédula, ¿y quién le pone el nombre a la cédula? La cédula viene después del nombre, mi amor. Ok, vamos a empezar. Primero, la importancia de por qué deben identificarse los sujetos de derecho. En segundo lugar, cómo funciona o cómo se atribuye el nombre de las personas naturales. Ustedes acaban de decir que el nombre de las personas naturales está estructurado a través de por lo menos un nombre y un apellido. Vamos a seguir con esto. La atribución del nombre de las personas naturales. Dígame, en esa estructura, nombre y apellido, ¿qué es el nombre y qué es el apellido? ¿Cómo se atribuye el nombre? ¿Qué es el nombre y qué es para ustedes el apellido? El nombre sería como para identificar a una persona y el apellido sería para identificarlos de una familia. Para identificarlos de una familia. Ajá, como un grupo.
vamos a ver, para identificarlos de una familia, porque O sea, Raúl hay miles. Exacto. Ah. No, para identificar la familia sería el apellido. Exacto. Ajá. Y el individuo como tal sería el nombre. O sea, que yendo un poquito más, buscando más precisiones, estamos hablando que el nombre es ese apelativo que distingue porque ambos distinguen a las personas. El nombre se podría decir que identifica dentro de la familia a una persona. Y es correcto, sí. Y el apellido, ¿de dónde se origina? De su antepasado. ¿Qué tan antepasado? No, de su padre, de sus progenitores. De sus progenitores. Es decir, que el apellido dimana, el apellido de las personas naturales, dimana del parentesco. Y entonces vamos a ver cuáles son los sustratos normativos que regulan esta situación. Entonces, se le denomina al primero, al nombre, también se le llama nombre de pila, para diferenciar entre sí en una misma familia a aquellos que tienen igual apellido. En una misma familia normalmente los nombres son distintos, porque lo que se mantiene igual es el apellido. Entonces, y en ese sentido, ese primer nombre cumple esa función, vamos a decir, de distinción. Y el apellido, como ustedes bien dijeron, proviene del tema del parentesco y del parentesco derivado de los padres. Vamos a ver el artículo 466 del Código Civil, por favor. Fíjense ustedes, ¿dónde consideran ustedes que esa identificación en las personas naturales debe hacerse? No le oigo. ¿El Código Civil te conoce a ti? ¿Sabe que tú estás aquí? ¿Está tu nombre aquí? Ah, eso me gusta más, me equivoqué. Estaba distraído y no lo vi, profesor. Ok. ¿Dónde creen ustedes que debe emerger o a partir de dónde se origina la determinación del nombre de las personas naturales? ¿De dónde consideran ustedes? Véanse por ustedes mismos. Se determina. ¿Dónde se determina? Se plasma en la partida de nacimiento, pero se determina. Ya, ahí, no más. De ahí para adelante. Ahí es la partida de nacimiento. El encabezamiento del 466, ¿qué nos dice, compañero? La partida de nacimiento contendrá, además de los estatuidos en el No, vale, vuelve. 479. Vuélvelo a leer. La partida de nacimiento contendrá, además de lo estatuido en el artículo 448, el sexo y nombre del recién nacido. Párate allí. Estatuido. El problema de la lectura es serio. Es lo que estatuye el código. Estatuido. La partida de nacimiento contendrá, además de lo estatuido en el artículo 448, el nombre del recién nacido. Entonces, allí viene la primera ordenación de naturaleza jurídica, de donde debe establecerse el nombre de las personas naturales.
Entonces, ¿a quién le corresponde establecerlo? Para que quede la partida. Bueno, Dígame. el 460. ¿Dijiste? Los padres, dice el amigo, ajá. Bueno, aquí en el artículo 469 dice: quien encuentre un niño recién nacido dejado en un lugar. Ok, eso lo vamos a ver, ese es el niño expósito, el niño que lo encuentran por allí y cómo es el tratamiento. Ya vamos por partes. Pero entonces, ¿dónde se establece? Se establece en la partida de nacimiento de la persona. ¿Cómo? ¿Quién lo establece? Los amigos dicen aquí los padres. Pero la verdad verdadera y el término, vamos a decir, correcto, que abarca también a los padres, pero puede también abarcar a otras personas, es el declarante o presentante. ¿Por qué? Porque hay casos en que la presentación no la hace el padre o la madre o ambos, que es el caso que se adelantó nuestro amigo cuando dice: si se encuentra a un niño, que es el caso del niño expósito, si se encuentra a un niño en... ¿Cómo lo leíste, por favor? Aquí dice: quien encuentre un niño recién nacido dejado en un lugar público o privado, lo presentará dentro de 8 días a la primera. Ok, lo presentará, ¿y qué más? La autoridad civil de la parroquia o municipio. Luego dice un punto y seguido: se extenderá. Aquí se extenderá acta Circunstanciada de la presentación, No, experimentando nada, expresándose expresándose en ella, además, la edad aparente del niño, su sexo y el nombre y los apellidos que se hayan dado. y el nombre y los apellidos que se le hayan dado. Entonces, como nuestro amigo nos adelantó la cosa, vamos a seguirla. La determinación, en principio, corresponde al presentante, que usualmente son los padres, o el padre o la madre, o ambos. Muy bien, pero hay situaciones, por eso es que yo les digo que no necesariamente siempre son, porque hay situaciones en las que la presentación y la atribución del nombre no le corresponde a los padres. Casos como el del 469 del Código Civil, donde la persona que se encuentre un niño está obligado a hacer la correspondiente presentación dentro de un lapso de 8 días. Creo que dice. Ok, y allí se le fijará y se le establecerá su nombre y apellido. Si ese presentante no lo hace, conforme a la ley, eso le corresponderá al funcionario. Fíjense ustedes que en este caso, déjenme apagar este coroto como deben hacer todos nosotros, porque si bien es útil, también puede llegar a entorpecer. Bueno, fíjense, ¿quiénes entonces, según el 466, a quién le corresponde el nombre de pila según el 466? Debe hacerla el padre o la madre. Corrijo, la partida de nacimiento contendrá, además de lo estatuido en el 448, sexo y nombre del recién nacido. Y que si el declarante no le da su nombre, lo dará la autoridad civil ante quien se haga la declaración. Pero el 465, por favor, vamos a leer el 465. ¿Qué nos dice? La declaración de nacimiento debe hacerse por el padre o por la madre, por sí o por mandatario especial de cualquiera de ellos, en su defecto por el médico cirujano o por la parte
Entonces, fijémonos, en principio los padres, luego hay situaciones que si no están los padres, la norma legal establece quiénes podrán hacer la correspondiente presentación. Ahora, fíjense ustedes que el artículo 235 y 236 luego nos habla de la situación del apellido. Bueno, vamos primero a redondear la situación de la determinación del nombre. En toda partida debe rezar el nombre y el apellido de la persona correspondiente. ¿Quiénes son los llamados a fijarlo? Las personas que conforme a la ley así lo establecen. En principio son los padres de la criatura o el conjunto de personas a quienes el artículo 265 y 266 establecen, 269 establece. Ahora, el apellido, ¿cuál es el origen del apellido? Ustedes lo acaban de decir, para ratificarlo. ¿Cuál es el apellido de las personas? Dimana del parentesco de los progenitores. Dimana del parentesco, directamente los apellidos de los progenitores. Los apellidos de los progenitores. Entonces, tenemos en la estructura el nombre de pila y el nombre que también el apellido se le denomina patronímico. Para que el nombre de pila y el nombre o patronímico, que es el apellido. Entonces, en la definitiva, es el nombre, es el apelativo oral y gráfico también, que se le atribuye a una persona para identificarla de las otras. Ahora, el apellido deriva de la filiación. Como ustedes acaban de decir al principio, deriva de la situación paterno y materno filial. Y ubíquense, por favor, en el artículo 235 del Código Civil. 235 del Código Civil. ¿Qué dice? El primer apellido del padre y de la madre forman, en ese orden, los apellidos de los hijos. El hijo concebido y nacido fuera del matrimonio, cuya filiación haya sido establecida en relación con ambos progenitores, tomará los apellidos de estos en el mismo orden que los hijos concebidos o nacidos durante el matrimonio. ¿Qué entendiste? Que su hijo, o sea, el primer apellido siempre será del papá y el segundo de la madre. Y así, por lo menos, adopte un hijo, igual va a tener ese mismo orden en los apellidos cuando lo registran. Bueno, ese artículo no habla de adopción. Bueno, cuando la condición fue matrimonio. Tiene buena creatividad, pero ese artículo no se mencionó adopción. El primer apellido del padre y de la madre forma en ese orden los apellidos de los hijos. Lo que te dice es que el hijo concebido y nacido fuera del matrimonio, no habla de adopción, cuya filiación haya sido establecida por ambos padres, tomará los apellidos de estos en ese mismo orden. Lo que te dice la norma es sencillamente, la regla general, ¿cuál es? Siempre, como norte, en nuestra legislación, en otras legislaciones es al revés, el apellido de la madre primero. ¿Qué lógica tenga? Bueno, todo depende de otros pudieran decir, mira, debiera ser primero el de la mamá, porque lo tuvo en la barriga 9 meses y parido también, ¿no? Por lo menos el de la... Pero eso no... Nuestra ley habla de que el primer apellido es el del padre y el segundo el de la madre.
y aun cuando sean hijos de uniones no matrimoniales, donde se sepa, esté establecido quién es el padre y quién es la madre, igual situación tendrán. Primer apellido es del padre, el segundo apellido de la madre. ¿Estamos claros hasta ahora? Ok. Eso nos plantea y nos resuelve la situación de dónde deriva el apellido de las personas. Pues de la filiación, a través de la relación paterno-filial o materno-filial. Pero hay una situación que ustedes deben tener presente con respecto al apellido. Adelante. Aquí yo, vamos a ver cómo ven ustedes esto. Vamos a ver cómo ven ustedes esto. El 235 nos establece cómo deriva el apellido. El 236 nos dice qué ocurre si después es que se establece la filiación. Debemos entender por filiación que quede demostrado quién es el padre y quién es la madre. Puede ser que para un determinado momento, en un principio, no se tenga determinada la filiación de uno u otro y que luego se establezca. Entonces, ¿cómo queda la situación? Por favor, alguien que me lea el 236, el código. 236, mi reina. Si la filiación ha sido establecida con posterioridad a la Pero lee para todo. Si la filiación ha sido establecida con posterioridad a la partida de nacimiento, un poco de dos padres nuevos apellidos. En este caso deberá comunicar el cambio al Servicio Nacional de Identificación mediante la presentación del instrumento o la sentencia judicial en que conste la prueba de filiación. ¿Cuál es ese caso entonces, mi reina? Cuando se presenta el niño después del nacimiento. Oh, es decir, no es que todos los niños se presentan después que nacen. O sea, no es que... Solo para Con posterioridad a la partida de nacimiento. Correcto, con posterioridad. Es decir, no se tiene información de quién es el padre o quién es la madre en la partida, pero con posterioridad, bien sea porque el padre o la madre lo reconozcan, entonces esa es otra posibilidad donde la filiación queda determinada en un momento posterior. eso, el hijo se puede dar cuando por lo menos las mujeres resulta que no es el papá, ¿verdad? No, como Se el puede niño aceptar. No, ese caso de novela lo vamos a ver ahorita. Como el niño Pero- expósito. No, ese puede ser Puede también. ser un caso. O sea, cuando la partida de nacimiento con posterioridad surge que la partida de nacimiento, la necesidad de un cambio en la filiación, bien porque aparece el padre, porque generalmente la madre siempre es conocida, pero y que con posterioridad se establezca y se logre establecer la filiación. Ese es otro mecanismo a través del cual queda fijada y establecida que sus apellidos serán en ese mismo orden que acabamos de leer en el 235. Imaginémonos, por ejemplo, que el niño es presentado con el apellido de la madre porque en ese momento no se conoce al padre o el padre no ha admitido la filiación. Entonces, con posterioridad, el padre, o bien por una sentencia, o bien porque voluntariamente así lo admitió, reconoció a ese niño. Entonces, igualmente, la determinación será el primer apellido del padre y el segundo apellido de la madre, conforme lo determina el artículo 235. Y luego, Filiación con posterioridad. el 236 es el que acabamos de leer. Luego está el 237,
que si el establecimiento de la filiación tiene lugar, o sea, que se establezca la filiación durante la minoridad, el cambio de apellido podrá ser formalizado con la autorización del juez correspondiente. Hay un tema con el artículo 238. Pueden leer el 238 que tiene que ver con el apellido. Recuerden ustedes, la regla general es el apellido, primer apellido del padre, segundo apellido de la madre. Ajá. ¿Qué es lo que nos dice el 238? Si la filiación solo se ha determinado en relación con uno de los progenitores, el hijo tiene derecho a llevar los apellidos de este. Si el progenitor tuviera un solo apellido, el hijo tendrá derecho a repetirlo. Explícamelo. Oye las explicaciones de algunos de ustedes. Que un hijo tenga el mismo apellido. Eso, por ejemplo, en mi caso yo tengo un solo apellido. Yo voy a tener un hijo el cual no tiene representación del padre, tendría que colocarle 2 veces mi apellido. Ya, un momento. Vamos por partes. Espérate. Si tú llegas a tener un hijo y el padre de ese hijo lo reconoce, tendrá el apellido del padre y el tuyo. No lo reconozco. Ah, bueno, ok, ese es el supuesto. El supuesto es donde esté establecido la situación de que el padre, la madre, tienen un solo apellido y hay un solo establecimiento de filiación de uno solo, supongamos que sea de la madre. Entonces, el hijo tiene derecho a utilizar 2 apellidos, puede utilizar 2 veces el apellido de su progenitor, ¿verdad? Tiene derecho, como dice la ley, a repetirlo. Si la filiación solo se ha determinado en relación con uno solo de los progenitores, el hijo tiene derecho a llevar los apellidos de este. Si el progenitor tuviera un solo apellido, el hijo tiene derecho a repetirlo. Si la persona es, el padre tiene 2 apellidos, el niño tiene 2 apellidos, pero no tiene la determinación del otro progenitor, él tiene derecho a usar los 2 apellidos de su progenitor conocido. Pero si ese progenitor conocido solamente tiene un solo apellido, el niño tiene derecho a que se repita su apellido. Salazar, Salazar, González, González, etc. ¿Me expliqué? ¿Seguro? ¿Seguro? Ya vamos a ver si ustedes entendieron. Seguimos con el tema del apellido. Cuando un niño no sabemos quiénes son sus progenitores, no está establecida la filiación. 239 para leerlo, por favor. Los hijos cuya filiación no esté establecida figurarán en las partidas de nacimiento con 2 apellidos que escogerá el funcionario del Estado Civil, quien, al hacerlo, cuidará de no lesionar intereses legítimos de terceros. Si la filiación es establecida posteriormente por los progenitores, se aplicarán las disposiciones anteriores. ¿Qué entendiste? Entendí que cuando al niño no se le encuentra una filiación establecida, el registrado en este caso, ¿no?, que vendría a ser el funcionario del Estado, puede ponerle el apellido al niño, pero cuidando de los intereses de terceras personas. Y en cuyo caso que al niño en un futuro, estando él creciendo, le llegan a salir ¿cómo se llama? Su verdadero padres, biológicos padres, que se haya demostrado, se pueden aplicar los casos anteriores. O sea, uno primero, uno después, etc. Ajá. Fíjense ustedes, los hijos
hijos cuya filiación no esté establecida figurarán en las partidas de nacimiento con 2 apellidos. ¿Quién los escogerá? El funcionario del Estado civil correspondiente. Entonces, eso nada obsta a que con posterioridad pueda llegar a establecerse la determinación del apellido en función de sus reales progenitores. Ahora, vamos a hablar un poco del cambio del nombre y las posibilidades de cambio del apellido. ¿Qué saben ustedes del cambio del nombre de las personas? Que aquí no se puede. ¿Qué qué? Que aquí no se puede. Que aquí no se puede, dice nuestra amiga. ¿Qué más saben ustedes? ¿Mm? No conozco a nadie que se haya cambiado el nombre. ¿No le oigo? No conozco a nadie que se haya cambiado el No nombre. conocen a nadie que se Creo que haya... se puede cambiar es que si una letra o algo por error, pero como tal el nombre completo no se puede cambiar. Ok. Conozco es que se quita el segundo nombre, pero no que se cambió el nombre. Miren lo siguiente. Dígame. Por ejemplo, aquí dice que salvo los extranjeros cuya ley nacional nos permita. Ok, vamos por acá. Vamos por acá. Miren, hasta el año, estamos hablando de la posibilidad de cambio de el nombre de pila. Ok. Hasta, oiga, lo que pasa es que no tengo la fecha precisa, pero eso puede estar en la guía. Y está también la ley de registro, ley orgánica del registro civil, creo. Hasta hace unos años, tal vez menos de 10 años, lo que decía nuestra compañera era absolutamente cierto. Las posibilidades del cambio de nombre de pila estaban absolutamente, desde el punto de vista legal, vedadas. Es decir, no había la posibilidad legal del cambio de nombre de pila, bajo ninguna causa. Lo que existe, y existía también antes, era la posibilidad de rectificar la partida porque, como dice ella, había algún error en el nombre. Esto sirvió en su época también para algunas desviaciones de la ley que utilizaban la figura de la rectificación de partida como un pretexto para modificar el nombre, aun cuando esto legalmente no debió haber sido así. Había algunos jueces que le daban curso a cosas de ese tipo, pero no era lo legalmente establecido. Podíamos concluir que hasta el momento de la ley de la que les estoy hablando no era posible el cambio de nombre. A partir de esta nueva ley, yo no se lo voy a dar ahorita, a partir de esta nueva ley sí es permisible el cambio de nombre. Yo no sé si alguno de sus teléfonos tiene abierta la posibilidad de internet a ver si pueden conseguir en Google la ley, que es la ley orgánica del registro civil, mal no recuerdo. La ley orgánica, si alguno de ustedes la consigue, me lo está avisando. Pero de conformidad con esa ley, la situación es de que sí es posible el cambio de nombre, es posible siempre que el cambio de nombre... Profe, una pregunta, y en mi caso yo conozco a alguien que en la cédula, o sea, le pusieron, por ejemplo, Imacema Solángel. En la... ¿Le pusieron? Solángel, con L. Pero hubo un error ahí y le pusieron al final con R. Entonces tiene como varias cédulas, no sé, unas con L y otras con R. ¿Cómo sería en ese caso? No, el documento donde aparece en principio el nombre correcto es la partida de nacimiento. Ese es el que corresponde. Ahora, si ese es el que corresponde, lo único que debe hacer la administración de identificación, en este caso los que piden la cédula, es con la partida de nacimiento colocar el nombre correcto. Pero esto no estamos hablando, aquí no estamos hablando de un cambio de nombre. Aquí hablamos de que expidieron mal la cédula porque no copiaron bien el nombre de la partida de nacimiento.
Eso es otra cosa. Estamos hablando del cambio de nombre que tiene la gente en su partida de nacimiento. Entonces quiere cambiar su nombre. Entonces, le decía que con anterioridad a la ley eso no era posible. A partir de esta ley sí es posible, bajo estos presupuestos, que el nombre correspondiente sea un nombre que a la persona le cause escarnio público, o que sea un nombre que su sola presentación lo afecte a él, y que también surja de parte de la sociedad una rechazo o burla. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones donde el nombre que existe genera una situación real de afectación a la persona, porque el nombre sea infamante, porque el nombre pueda ser eventualmente vulgar, bueno, pero es que ven acá, es que estás hablando de otra legislación. Ok, pero el nombre de Pablo Escobar es un nombre cualquiera. Bueno, pero esa alegación no se puede hacer en Venezuela, porque no es lo mismo que te digan Clítoris González. Por Dios. No es lo mismo decir Pablo Escobar. Eso es otra cosa. Entonces, cuando el nombre tiene una connotación que afecta la situación de la persona, que sea un nombre que se preste para burla, para que lo afecte desde el punto de vista psicológico, entonces en ese orden de ideas la ley admite esa posibilidad. Dime. Profe, también quería hablar, entonces en este caso yo pensaba que esto no era la verdad, ¿no? Pero yo estaba en Facebook y vi un meme que decía, ¿cómo que se llama cuando uno va a declarar un nombre? O sea, cuando lo va a registrar, ¿cómo que se llama eso? ¿Iba a registrar qué? Ajá, un nombre porque un bebé se nació visco. Entonces, bueno, okay, que lo iban a presentar ajá, lo iban a presentar. Ajá. Pero el bebé nació visco, entonces los padres, no sé si es de verdad o no, le querían poner Casimiro. Entonces, en esa parte, hicieron el meme y decía, bueno, ¿cómo es que decía? Padre, de pana. Lo registró no sé qué, rechaza el nombre de Casimiro a bebé que nació visco, una noticia ahí, pero aquí me voy a revisar el encabezado. Entonces, ¿cómo será, por ejemplo, en ese caso? No, ya vamos a hablar del caso. Ajá. Yo en un curso que hice hace como 3 años, así que conocí una señora, la guía de nosotros, la doctora, y ella se llamaba Lesbia Ana. Entonces tú me decías el nombre. Por ejemplo, mira, la profesora Lesbia Ana. Entonces ella no mamadores de calle dice, la lesbiana. Entonces, díganme si eso puede o no afectar. Ustedes se ríen, pero eso es perfectamente posible. Y entonces el derecho de la nueva ley permite, ¿verdad? Y desde el punto de vista administrativo, que se plantee la situación y se corrija esto. ¿Ve? Pero hay que ver cada caso concreto, porque el nombre Casimiro es un nombre normalito. O sea, Casimiro Pérez, Casimiro González, qué sé yo, Casimiro es un nombre. Habría que ver si el individuo es visco, realmente visco, y entonces cada vez que dicen Casimiro lo ven y se matan de la risa. Entonces, mira, posiblemente, yo lo estoy diciendo, en ese caso concreto, por eso es que hay que ver el caso concreto, a ver cómo le afecta al sujeto ese nombre que le hayan puesto. Si el hombre se mantiene visco y a él lo afecta, ¿cómo te llamas tú, Casimiro? ¿No? Entonces todo el mundo se manda de la risa. A lo mejor esa situación es susceptible de un cambio. Entonces, la posibilidad entonces de cambio, nadie consiguió ahí en Google. Ok, ¿cómo se llama la ley? Ok, vamos a ver qué artículo es, porque yo no me acuerdo. Búscate del nombre, cambio de nombre, cambio de. Ve buscándolo con calma y nos avisas cuando lo encuentres.
Entonces, el cambio de nombre de pila, es un cambio que solamente puede realizarse en el ordenamiento jurídico venezolano cuando él mismo genere una situación que afecte a la persona que lo tiene por cualquier motivo. De allí que no se puede decir cuáles sí y cuáles no. Porque tú agarras el nombre, Lesbia, Ana, nombre, pero aquí que son unos mamadores de gallo tremendos todos, entonces bueno, mira qué carrizo. El tema Rosamelo. la señora Rosa con apellido Melo. Tuve una profesora así, una profesora así. Soy la Rosa. Armando Paredes, coño. ¿Cómo? ¿Van a seguir? Armando Paredes. Aquí le brinco. Coño. Y decía que los memes nunca iban a servir para nada. Entonces, ok, qué bueno que haya surgido esta parte humorística de la cosa, pero díganme si no, señora Rosa Melo, y entonces, bueno, esta señora tiene ese sombrerito cada vez que se presenta, y díganme si es profesora y ustedes son unos mamadores horribles. Ay, llegó usted aquí, ay, te raspó Rosa Melo. Bueno, entonces la señora quiere cambiarse el Rosa, a lo mejor el apellido no. Mire, señor registrador, esta combinación de nombres genera una situación, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas es la que quiere evitar el legislador y por eso admite en esta ley la posibilidad del cambio de nombre para ese tipo de situación y solamente el nombre de pila. Dígame. Cambio de nombre. Cambio de nombre. Artículo 146. Artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Público. Pónganle cuidado antes de escribir. Toda persona podrá cambiar su nombre propio por una sola vez. Por una sola vez. Ante el registro o la registradora civil, cuando Ponle cuidado, hijo. No, eso no está en el código. cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad. Entonces, qué bueno que lo hayas encontrado. Vamos a ver cuáles son los casos. ¿En qué caso? Empieza por el primero. Si se trata de niño o niña, No, empieza por el primer caso. Cuando empezaste a leer, mi amor. toda persona podrá cambiar su nombre propio por una sola vez ante el registro o la registradora civil cuando éste sea infamante. Uno, cuando este sea infamante. Ajá. La someta al escarnio público. La someta al escarnio público. Vamos por partes. ¿Qué significa que sea infamante? Un nombre infamante. Un nombre que lo infamante es contrario a la fama, es decir, contrario al buen nombre. Entonces, un nombre infamante fue aquel horrible que se me acaba de ocurrir ahorita hace rato. Un nombre que sea infamante por sí mismo. Sigue, ¿cuál es el infamante? ¿Qué más? La someta al escarnio público. Que la someta al escarnio público. Es decir, eso es una vergüenza la situación. ¿Qué más? Atente contra su integridad moral. Atente contra su integridad moral. Honor y reputación. Honor y reputación. Entonces, ¿qué más? O no se corresponda con su género. O no se corresponda con su género. ¿Verdad? Entonces al amigo, ¿verdad? Un hombre de sexo masculino, Ariel. Marina Rodríguez. Esto es un hombre. Le pongan Ariel. Marina. Bueno, no sé. Entonces el tipo no se corresponde el nombre con el sexo, salvo que le guste, pero ese es otro tema. Siempre será una solicitud que hace la persona que se siente afectada. ¿Me explico? ¿Algo más? Sigue leyendo que quieras terminar, por favor.
Entonces, esa posibilidad existe en atención a lo previsto en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro. ¿Entendimos las posibilidades de cambio de nombre? ¿Las entendimos bien? Muy bien. Vamos a ver, dígame. Profe, una pregunta, ¿y si en este caso no fuera el nombre, sino el apellido? Vamos al apellido. Eso quería preguntar yo, porque conocí una persona que el primer apellido era Melo y el segundo era Machuca. Sigue. Y era una muchacha, pues entonces el apellido que pudiera pasar si afectas contra su moral. Yo me quería preguntar por yo conocí a alguien con apellido Hitler, entonces ¿cómo que sería ese caso? Estamos hablando del cambio de apellido y un compañero preguntó algo muy interesante vinculado a un caso supuestamente concreto. ¿Qué trascendencia jurídica tiene esto? Fíjate tú, la persona con esos dos apellidos tendrá que morir con ellos. Fue lo que pensé, porque dije, pero es que son los apellidos. ¿Cómo puedes modificar los apellidos si es reconocido por tu madre y por tu madre? No, pues claro, en el caso de los hijos de Pablo Escobar, ellos, no recuerdo si cambiaron el nombre, pero los apellidos pusieron al de su nombre. Bueno, pero estamos hablando de la ley. Correcto, pero habría que ver cuál es la legislación que cada país tiene al respecto. En principio, eso que hicieron los hijos de Pablo Escobar, si el ordenamiento jurídico colombiano se lo permite, vaya con Dios. Aquí no. Aquí no, porque no entra ni el nombre y tampoco el apellido, porque los casos de cambio de apellido, que lo vamos a ver ya, los casos de cambio de apellido son muy particulares. Los cambios de apellido solamente proceden por vía de consecuencia, no como el caso de cambio de nombre por las razones del 146, que es directo. Mire, este nombre es infamante, me pone el desprecio público, me pone la burla, afecta mi personalidad, etc. Ok, pero el cambio de apellido, cuando tiene que ver con la parentela, con el parentesco, en principio esas situaciones son inalterables. Yo no había escuchado un caso como el del amigo, no lo sé hasta dónde puede ser, pero es perfectamente posible. El apellido Machuca existe y el apellido Melo también existe. Entonces, si nuestro camarógrafo se sigue riendo, pues creo que nuestra película no va a salir. Entonces, el caso es que ¿de qué manera se puede cambiar el apellido? ¿De qué manera? Solamente por vía de consecuencia. No, ahí estamos hablando de una cosa que llaman adición del apellido, que también vamos a ver. Vamos a ver cómo es el tema del cambio de apellidos por la vía de consecuencias. Fíjense ustedes un primer caso. que se lo quiero. Correcto, pero entonces arráncate con el primero. Reconocimiento voluntario. Ajá. El primer caso es donde la persona tiene un solo apellido y luego opera el reconocimiento de uno cualquiera de los progenitores, y entonces ya allí se genera el otro apellido y se utiliza el primero del padre y el segundo de la madre. Dime. Caso concreto soy yo. Ajá. Hasta el tercer grado, mi único apellido era el de mi madre, Velázquez. A partir del cuarto grado se hizo la modificación, el reconocimiento legal, y tengo el apellido de mi padre, que es Meneses. Entonces, allí, ¿qué operó en el caso del amigo Meneses? En el caso del amigo Meneses, él tenía el apellido de su madre, nada más. Cuando opera el reconocimiento del padre, en una oportunidad posterior a la expedición de la partida de nacimiento,
opera la regla que ya conocemos. El apellido del padre se coloca el primero y el segundo. Pero entonces hubo una modificación, sí, efectivamente la hubo. Se le incorporó un nuevo apellido por obra del reconocimiento. ¿Cuál es el otro caso? El establecimiento judicial de la filiación. El establecimiento judicial de la filiación. ¿Qué significa? En el caso que nos acaba de relatar nuestro compañero, voluntariamente la persona, el progenitor, reconoció al hijo. En el segundo caso es cuando por vía judicial se logra demostrar que fulano de tal es hijo de mengano de tal. Entonces, por la vía judicial, cuando todo el mundo tiene derecho a conocer a sus progenitores, derecho constitucional, entonces puede perfectamente cualquiera exigir el reconocimiento, lo cual significa un juicio, un proceso, etc. Las pruebas científicas que están sobre el tapete en la actualidad, ADN, etc. Y determinar, si se logra determinar en un juicio contencioso que una persona es progenitor de otra, y así queda establecido en una sentencia, esa es otra forma de cambio del apellido por vía de consecuencia a través de una decisión judicial. ¿Cuál es el otro? En los casos de adopción. En los casos de adopción, la situación es igual. Los padres adoptantes le transfieren sus apellidos al adoptado y el adoptado pierde los apellidos que inicialmente tenía antes de la adopción. Otro cambio de apellido por vía de consecuencia. ¿Cuál es el otro? Reconocimiento del marido a la paternidad legítima. Ok. El otro caso es el desconocimiento del marido a la paternidad legítima. ¿Cómo se cambian los apellidos allí? Se cambian los apellidos allí cuando, vamos a partir de algo que ustedes no manejan, sí manejan, pero a lo mejor no estructuradamente, que es que se presume, legalmente, se presume que todo hijo nacido dentro de una unión matrimonial ha sido procreado por el padre. O sea, basta que haya matrimonio y una mujer, la esposa, salga preñada, la ley presume que el padre es el esposo de esa señora. Eso es una presunción legal. La presunción significa inferir de un hecho cierto, el matrimonio y una unión estable, un hecho que puede no ser cierto o que no se conoce, que es que realmente sea el padre. Entonces la ley hace una presunción y dice, se presume que es padre todo aquel que sea marido de quien esa mujer, con quien se casó, y los hijos que tenga esa mujer son de ese esposo. Una pregunta. Ajá. Y en caso de que estén separados. Ya va, pero es que eso es otra cosa. Entonces, estamos hablando de la regla general del matrimonio. La ley establece esa presunción. Entonces, esa presunción no es absoluta. ¿Qué significa que no es absoluta? A lo mejor leerán por ahí una presunción juris tantum, es como dicen los abogados. Es decir, admite prueba en contrario. Una presunción, porque la ley establece la presunción, pero si el padre cuestiona la paternidad de ese hijo nacido dentro del matrimonio, afirmando que él no es su progenitor biológico, lo tiene que demostrar en juicio para desvirtuar esa presunción legal. Y en un juicio determinado donde desconoce la paternidad legítima que se le atribuye sobre ese hijo.
Y si en el proceso, a través de todas las pruebas científicas de rigor, resulta eso demostrado, obviamente que habrá un cambio de apellido por vía de consecuencia. Esa persona, ese hijo, ya no tendrá el apellido de ese señor porque por esa acción judicial logró demostrar que no era padre y desvirtuó la presunción. Esa es otra manera de cambiar el apellido por vía de la persona, sino que dadas determinadas situaciones de orden jurídico ocurridas, generan consecuencialmente el cambio de los apellidos. Esos son los casos de modificación del apellido. Ya vamos a hablar. Luego, en materia de apellido, hay que mencionar lo que llaman la adición del apellido. ¿Qué saben ustedes de ello? Hay otro caso también del cambio de apellido que es la extinción de la adopción. Ah, ok. La extinción de la adopción. Supóngase que se adopta a un niño, ellos asumen los apellidos de los padres adoptantes, pero si por alguna situación se extingue la adopción, pero se extingue la adopción porque se decreta judicialmente o legalmente que no existe adopción, porque se considera que hay conato de los padres adoptantes en corromper al niño o algo así, una situación que haga que termine la adopción, se extinguen también esa fijación o establecimiento de los apellidos por vía de consecuencia. ¿Por qué es por vía de consecuencia? Como hubo la nulidad de la adopción o la revocatoria de la adopción, vuelve el niño a tener los apellidos que otrora tenía. Ahora, en cuanto a adición del apellido, ¿saben ustedes lo que es la adición? Sumar. Ah, ok. Entonces, el artículo 137, ¿quién me lo puede leer? El Código Civil. ¿Lo tienen a la mano ahí? 137. Con el matrimonio, el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. La mujer casada podrá usar el apellido del marido. Ojo, aquí es donde está lo que me interesa. Repite. La mujer casada podrá usar el apellido del marido. Sigue leyendo. Este derecho subsiste aún después de la disolución del matrimonio por causa de muerte, mientras no contraiga nuevas nupcias. Ok, ¿qué entendiste allí? Eso es el caso de adición del apellido. Es el apellido de la mujer casada. ¿Cómo entiendes tú eso? Que la mujer sigue siendo, por ejemplo... No, ¿cuál es la regla? ¿Qué es lo que te empieza diciendo el artículo? La mujer puede hacer uso del apellido de su marido. Ajá, y colocárselo. Ajá. Puede seguir usándolo mientras enviude. Si obtiene una nueva nupcia, lo pierde. Ok. Esa es la situación de adición del apellido, la posibilidad de la mujer de utilizar el apellido del marido. Pero es importante que tengan clara la letra del legislador cuando nos dice: la mujer casada podrá. Cuando la ley dice puede o podrá, lo que está diciendo es que es voluntario, no es obligatorio. Que es voluntario y no es obligatorio. Exactamente. O sea, que es un derecho que puede ejercer o no. No es obligado. Y este derecho subsiste aún después de la disolución del matrimonio por causa de muerte, mientras no contraiga nuevas nupcias. Pero aquí en esta última parte ratifica lo que nos dice nuestro compañero Meneses. ¿Qué es lo que dice? La negativa de la mujer casada a usar el apellido de marido no se considera en ningún caso como falta los deberes que la ley impone por efecto del matrimonio. Eso le quería preguntar porque si no es voluntario y la mujer no lo desea, pero aquí dice que no se puede negar. No, eso no es lo que dice. Dice todo lo contrario.
Vamos a leerlo con calma, ese es el problema es de lectura. O sea que no se considera incumplimiento. No si se la- considera si la- no, no. incumplimiento a los deberes conyugales. Vuélvelo a leer. La negativa de la mujer casada a usar el apellido del marido no se considera. No se considerará en ningún caso como falta a los deberes que la ley impone por efecto del matrimonio. Es decir, la mujer casada podrá, si quiere, usar el apellido del marido. Y el hecho de que no lo use, que es lo que te quiere decir lo que acaba de leer en la parte final del código, el artículo, es eso, de que el hecho de que no lo use, la negativa de la mujer casada a usar el apellido del marido, no se considerará en ningún caso como falta a los deberes que la ley impone. ¿Te cayó la locha? Bingo. Ya se justificó el sueldo del UCB aquí. Te cayó la locha, qué bueno. Muy bien, eso es lo importante. La ley establece que eso es una potestad de la mujer casada. Inclusive si fallece el marido, puede seguir usándolo, el nombre de la mujer, el apellido del marido, pero no si contrae nuevas nupcias. Este tema del asunto de la mujer casada a veces es utilizado equivocadamente por ignorancia de los funcionarios de identificación. Porque tú puedes ser casada y no querer que tu cédula de identidad tenga el apellido del marido, porque no te interesa. Y mantener como mujer casada tu nombre de soltera y punto. Pues. Eso es si la mujer lo quiere. Y el hecho de que no lo haga no afecta en modo alguno, desde el punto de vista jurídico, la relación matrimonial para que pudiera alegarse, mira, ella faltó a los deberes porque no usa el T. Y la otra consideración es que la ley en el 137 habla de la adición del apellido para la mujer casada, no para el hombre casado. Entonces, que ustedes puedan decir Juan González de Rodríguez. Entonces, no parece, la ley no lo prevé. Eso tiene unos ribetes y unos orígenes de ese machismo, de que la mujer, el apellido, yo soy fulana de, o sea, tú eres de. Entonces, esas son situaciones resabios de siglos anteriores y de la condición de un estado de desigualdad entre hombre y mujer, ¿verdad? O aquellas cosas que existían en el siglo pasado, una frasecita que yo no sé si ahorita no tiene un hombre que la represente. Eso es para matarse de la risa, pero eso otros decían, mira, pero es que no tienen una representación testicular. Ok, bueno, no hay un hombre que la acompañe. Entonces, ese tipo de cosas son lo que todavía nos queda de esa diferenciación sexista del hombre y de la mujer, el machismo, etc. Ok, pero ibas a preguntar tú algo, ya. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Esto va con el tema del nombre de las personas jurídicas. Ahora, ¿cómo creen ustedes que funciona el establecimiento del nombre de las personas jurídicas, no las naturales? Perdón, lo que hablamos era del establecimiento del nombre de las personas naturales. Ahora, en las personas jurídicas, ¿cómo es la determinación del nombre de las personas jurídicas en el derecho venezolano? ¿Cómo creen ustedes que sea? Pero así de manera general es como, bueno, es mucho más complejo, por así decirlo,
compañía, en este caso, lo que se quiera crear, en el cual se establece el nombre, todo ese tipo de cosas. Los nombres no tienen que coincidir con un nombre de otras empresas, deben tener un RIF, una persona debe tener una cédula, Una identificación. que es tu identificación como persona jurídica. Bueno, fíjense, en algo, allá estás acertado en algo, pero primero vamos a partir de la premisa que la denominación de las personas naturales, de las personas jurídicas, va a depender de la persona jurídica, del tipo de persona jurídica que se trate. Verbigracia. Las personas jurídicas de derecho público creadas por la ley, compañías anónimas del Estado, institutos autónomos, entes con personalidad jurídica creada por la ley, es la ley la que le atribuye su identificación y su nombre. Ustedes ven, por ejemplo, Petróleos de Venezuela. Es una compañía creada por una ley especial, que fue la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera. Creó por ley a esa persona jurídica, le dio forma de sociedad mercantil, la ley, y le atribuyó el nombre. El Seguro Social lo creó una ley especial y se llama Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, porque la ley así lo establece. La Compañía Anónima Metro de Caracas, ese es el nombre de esa compañía anónima, persona jurídica. ¿Qué lo estableció? Lo estableció la ley, al igual que los órganos anteriores. Entonces, cuando hablamos de personas jurídicas de derecho público creadas por ley, ahí la denominación la establece la ley. Igual, cuando la ley crea la ley del ejercicio de la profesión de abogado, de la profesión de contador, de la profesión de médico, de la profesión administrador, se crea el colegio de médicos y tal, se habrá colegio de médicos, todo se llama un colegio de médicos. La denominación viene establecida por la ley. Ok, estas son personas jurídicas cuya creación corresponde a la ley. La propia ley le establece la identificación y su nombre. Queda otro grueso de personas jurídicas que no son creadas por ley, es el resto. Las que tienen forma asociativa, bien sea de derecho mercantil, bien sea de derecho civil, o las que tengan la forma fundacional, ya va a depender del acta constitutiva o estatutaria que allí se lo determine. También las leyes especiales tienen alguna regulación con respecto al nombre de las personas jurídicas. Y tienen ustedes, por ejemplo, que el Código de Comercio establece para las sociedades el nombre colectivo que debe llevar por nombre los nombres de los asociados. Para las compañías anónimas es un nombre de fantasía que, como decía nuestro amigo, no debe haber homonimia. No existe una legislación que lo establezca, que lo prohíba. Puede haber como no hay una interconexión entre los registros mercantiles, en el registro mercantil de Mérida puede haber una empresa que tenga el mismo nombre que una registrada en el registro mercantil de Caracas. No hay a nivel nacional una situación de control en ese sentido. Sin embargo, hay quienes sostienen que si hay dos personas jurídicas de una misma entidad, de una misma forma societaria y que se dediquen a negocios similares y no exista la prioridad porque no han registrado, porque existe la posibilidad de que los nombres
se registren en el registro de la propiedad industrial y se registre ese nombre. Pero si no se ha hecho, entonces habría que acudir a la instancia judicial para que determine una prioridad. Pero en principio, la situación de los nombres en las personas jurídicas varían dependiendo si son aquellas creadas por la ley o son aquellas que requieren de un acto de voluntad de varias personas, en una persona jurídica de carácter asociativo, bien sea civil, no sociedades civiles, o bien sea mercantil, requieren que esos estatutos se los establezca y determinen su nombre. Pero, por ejemplo, hay personas como, además de las que el Código de Comercio, especiales, como las compañías anónimas dedicadas al negocio bancario o dedicadas al negocio de seguros. Solamente las personas jurídicas dedicadas al término aseguradora o compañía de seguro. No toda compañía anónima puede colocarse el nombre de banco, no toda compañía anónima puede colocarse el nombre de asegurador. Entonces, va a depender en las personas jurídicas el tema de lo que digan los estatutos y las leyes especiales sobre la materia. Vamos a dejar esto aquí y terminamos en la próxima clase lo correspondiente a este tema con la sede de las personas y la extinción de las mismas. Gracias por la atención y nos vemos entonces, ¿cuándo? El martes que sí.